Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que lo inicio comentando brevemente lo siguiente. El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, señor Pérez. La rechazó contundentemente, rechazaron todos los puntos, y en esto el Senado se comportó de modo relativamente parecido como lo ha hecho en otras oportunidades, cuando la Cámara, que parece conformada por gente de un nivel un poquito menos sustancioso, o que tiene, por ser más numeroso, un cierto parecido a las barras bravas, o por cualquier motivo, suele impulsar cosas que son frenadas, paradas o modificadas, no siempre, pero algunas veces por el Senado, donde tal vez la gente más o menos desde la misma textura, no son muy distintos a los de la Cámara, pero el Senado, la Cámara Alta, tal vez por sí misma les inyecta, por así decirlo, una dosis mayor de reflexión, de sentido de la responsabilidad, de ser, por último, la última, o casi la última, quizás la penúltima palabra en estas materias, y por lo tanto habría también que examinar la composición del Senado, qué clase de gente tenemos ahí. Probablemente abundan más, es más pesado el peso específico de políticos de mayor trayectoria, de mayor eh, contundencia, también se hace sentir. En la Cámara de Diputados ya sabemos que hay un número bastante importante de gente que uno no sabe cómo está ahí en primer lugar. Algunos fueron arrastrados simplemente, no algunos, bastante, fueron arrastrados por el mecanismo que se inventó astutamente, digámoslo así, en su momento para cambiar el sistema binominal, y el resultado ha sido que tenemos a gente que uno piensa honestamente que no debieran estar, que tienen otros talentos para otras cosas, pero no para pensar en serio sobre el país, en vez de simplemente sumarse a la gritería de su bando. Así que fue rechazada contundentemente. Me alegro por Pérez. No fue enviado por consiguiente al exilio político, que para un político es casi parecido a estar muerto. Así es que uno esperaría que el Senado actúe también con el mismo sentido de estadista, como dicen los ciúticos, en otros casos también. Poner el bien del país, poner la razón, el intelecto, por sobre las tripas, por sobre las emociones, por sobre las picas personales, por sobre los intereses personales, por sobre las mezquindades, en otras palabras. Y ahora voy a referirme a los comentarios de Belolio respecto al proyecto de Camila Vallejo de que la comisión o la asamblea o la convención que decida, que estudie una próxima constitución, se dé a sí misma los quórum correspondientes. Debo decir, os confieso, amados hermanos y hermanas en Cristo, que leí varias veces lo que dijo Belolio en un medio de prensa. Tal vez el medio de prensa lo citó mal, tal vez hay confusiones, pero me parece que no. Y honestamente no entendí qué estaba diciendo Belolio. Me pareció mucho cantinfleo. Que había una trampa a la democracia, y ahí comenzó a darse una serie de vueltas muy raras que honestamente no entendí. Lo leí varias veces y terminé concluyendo, esta es mi conclusión, quizá ustedes tengan otra, que Belolio estaba rizando el rizo con argumentos a veces contradictorios o a veces muy oscuros, porque el núcleo del asunto no se puede hacer público, por así decirlo, no es muy estético. Y lo mismo me pasó leyendo las razones que dio Maya Fernández para retirar su firma del apoyo de ese proyecto. También me pareció que se daba vuelta como un pollo a las brasas, así, sin llegar a ninguna parte concreta. Mencionó la unidad, que esto lo hacía por la unidad, no sé qué tiene que ver una cosa con otra. Y, en fin, no me parecieron claros los argumentos, y la razón, creo yo, es que la verdadera explicación, yo creo que la di ayer,
pero voy a reiterar este punto, de que se requieran, se pidan, se insista en quórum de 2/3. No es porque eso sea más democrático que pedir simplemente que impere una mayoría simple. Incluso podrían hacerse argumentos que es más democrático que impere una mayoría simple, que se manifieste quién tiene más votos, aunque sea uno solo, y no estarle pidiendo que junte todavía más votos. Podría haber un argumento, y creo que hay argumentos, en el sentido de que las mayorías simples o los sistemas electorales completamente representativos, hasta el último personaje que para el dedo y plantea una idea y tiene 5 personas que votan por él, podría decirse que eso es más democrático, en el sentido que expresa con menos limitaciones la voluntad, las ideas de la gente o de distintos grupos, distintos individuos dentro de ese conglomerado que es el país. Podría hacerse ese caso. La verdad es que es poco estético decir que la democracia, que pretenda funcionar y no meramente ser una fiesta de un par de días o un par de meses, tiene que ponerse a sí mismo límites, tiene que defenderse a sí mismo, tiene que restringirse en cierto sentido. Y yo sé que esto suena atroz, especialmente para la gente de izquierda, porque inmediatamente invoca, exorciza, o más bien dicho, convoca el espectro de la democracia protegida, de los regímenes autoritarios, lo cual asocian precisamente con la clase de estructura política que generó el gobierno de Pinochet, con el binominal y con otros mecanismos que supuestamente ponían trabas y limitaciones. Pero, nos guste o no, es con limitaciones, con regulaciones, con ciertas trabas, que la democracia puede funcionar. Pero ¿quién se atreve a decir eso si es político? ¿Quién se atreve a decir, señores, señoras, la democracia solo puede perdurar y funcionar en un estado de salud más o menos aceptable si le ponemos ciertos límites a la voluntad popular que puede manifestarse en un momento con una mayoría simple? Porque puede suceder que esa mayoría simple, precisamente porque es mayoría simple, está implícitamente dividiendo el país y eso ya es malo. Segundo, no es suficientemente convincente esa mayoría simple respecto a lo que se está votando, lo que se está decidiendo. Si vamos a decidir algo, malo o bueno, pero que mantenga la democracia en estado, por así decirlo, de existencia, que no sea puesta en tela de juicio, al menos tenemos que darnos mayorías mucho más amplias. Tenemos que pedir ciertos quórum. Eso es. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién puede decir eso en público sin que lo pifien por ser un reaccionario que quiere ponerle frenos a la democracia, que quiere una democracia protegida? Sí, pero hay que protegerla. Claro que sí, hay que proteger la democracia. Cuando una nación detecta un grupo de personas, como por ejemplo está sucediendo ahora en Francia, que pueden estar muy inclinadas a cometer actos terroristas, esa democracia, esa nación, la democracia que es Francia, tiene que expulsar a esa gente. Tiene que hacerlo, tiene que protegerse, tiene que poner fin a la muerte francesa a manos de terroristas. No puede decir, esta es una democracia y por lo tanto todos tienen derecho a existir, a opinar, a vociferar desde algún púlpito en alguna mezquita, muerte a los infieles, esta es una democracia, la libertad de expresión, etc. No, hay un límite. Hay un límite a la libertad de expresión, hay un límite a la libertad de las personas. Por eso que existen las leyes, hay un límite para que esa libertad no llegue a un extremo o no sea empujada a un extremo por cada persona, por cada grupo que hay dentro de la sociedad, y esto entonces se convierte en una guerra civil. Esa es la razón. Todas estas cosas las examinó hace muchísimo tiempo Aristóteles, cuando estudiaba los ciclos políticos, y veía cómo la democracia, cuando no tenía frenos, se convertía en demagogia. No se podía hacer nada. Es cuestión de que lean nada más la historia de Atenas, por ejemplo, un caso clínico. Cuando la democracia ya no tiene ningún freno, cuando impera la barra brava,
cuando no hay límites, cuando no hay ninguna autoridad que pueda demorar siquiera una resolución nacida en un momento de histeria en una asamblea, cuando no hay ninguno de esos frenos, explica Aristóteles, se cae en la demagogia. O sea, la demagogia es la fase como la que estamos viendo en Chile, ahora llamado populismo, donde se habla, se predica, se pontifica con el ojo puesto en la reacción del electorado. Y la demagogia conduce a la anarquía. Para allá estaríamos yendo, nosotros, si no se pone freno. Y la anarquía, como amenaza la existencia misma del cuerpo social, necesariamente provoca como reacción la tiranía. En esa época se llamaban tiranía al gobierno de un tipo rodeado de un séquito de soldados, de bodyguards, digamos. Tiranía. No tenía la connotación que tiene esa palabra en griego, no tiene la connotación que tiene para nosotros. Pero el gobierno de uno solo rodeado de un grupo armado. Porque las partes constituyentes de la sociedad ya no eran capaces de generar ningún acuerdo y por lo tanto había una situación de guerra civil y a veces se caía en la guerra civil y eran muy feroces en la Grecia antigua. Entonces se requería alguien que pusiera orden, que impusiera el orden. Ahora no se llaman tiranía, puede llamarse dictadura, como ustedes quieran. Y eso es inevitable si no se le pone frenos a la democracia para que no se convierta en eso que alguien mencionó ayer o anteayer, una chacra. Cuando la democracia se convierte en una chacra, deja de ser democracia, que supone orden, que supone acuerdos, que supone unas reglas de mayorías importantes para que no hayan discusiones, que siempre se suscitan cuando el que vence vence por muy poco. Para evitar entonces caer primero en la demagogia, luego en la anarquía y luego en la tiranía, se requiere poner ciertos frenos. Sobre todo cuando se trata de asuntos importantes, porque no todas las leyes requieren 2/3. Pero hay muchas o varias, las más importantes, que sí lo requieren. Por eso tienen ese quórum. Pero Bergoglio no podía decir esto, o algo parecido. Supongo yo que Bergoglio entiende todo esto. Esto es bastante elemental, esto está en el ABC de las ciencias políticas. Pero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decir, señores, la democracia no funciona si dejamos todo entregado a las mayorías del momento, que pueden llegar en un instante determinado al 50% más uno, y luego qué hacemos con los resultados? Se ha visto, hay muchísimos casos de naciones que han caído en situaciones como esta, supuestamente perfeccionando la democracia, y lo único que hacen es preparar el camino a la dictadura, inevitablemente, por una cuestión de salvación nacional ya. Y llega un momento incluso en que la gente pide esa dictadura para terminar con el revoltijo, con el desorden, con los crímenes, con la guerra, con la anarquía, etc. Eso es lo que sucede. En las democracias, más que hacer simplemente un conteo de quién tiene más votos para algo, porque todos somos igualmente soberanos, el voto mío vale igual que el de usted, por lo tanto veamos cuál postura tiene más votos. Lo central, en el fondo, es cuál es el mínimo que debe tener esa mayoría para que las decisiones sean consideradas legítimas y no produzcan un despelote. En algunos casos, ese mínimo puede ser la mayoría simple. Si el Congreso está votando si sí o si no va a financiar el país un monumento al ciclista desconocido, el asunto no tiene mucha trascendencia, salvo para los ciclistas quizás, para los ciclistas furiosos, y se puede, digamos, determinar de cualquier manera. Pero si se está, en un organismo especial en este caso, determinando la nueva constitución del país, ahí sí que hay que poner resguardos fuertes y firmes. Pero, insisto, hay cosas en la vida y en política que no se pueden mostrar desnudamente. Esto me recuerda una frase de un gran político prusiano, Otto von Bismarck, que a propósito de algo similar a esto, decía que más valía no ver cómo se hacía, cómo se cocinaba la política. Decía, esto es como la preparación de los embutidos. Mejor no ver cómo preparan los embutidos. Mejor no ver todo lo que meten adentro de la tripa. Y mejor no ver cómo se prepara la política de verdad. Hay muchas cosas que no se pueden decir porque el público no las entiende.
Cualquiera persona que hable de poner restricciones, incluso aunque use la palabra quórum en vez de restricciones, va a suscitar la reacción simplista de quienes dicen, pero esto es poco democrático. ¿Por qué tanta gente tiene que estar de acuerdo a algo para que sea aceptado, para que se convierta en ley? ¿Por qué no basta la mayoría simple? Usted no es democrático, usted es antidemocrático. Usted quiere una democracia, digamos, de mentira. Entonces, por eso también, que supongo que Maya Fernández entiende esto, no sé. Y cuando explicó por qué había retirado su firma de apoyo para el proyecto del Partido Comunista, o sea, de Camila, dijo que lo que a ella más le importaba era la unidad. ¿Cómo se asocia ese concepto que ya en Chile por lo demás no tiene mucho sentido con el tema que se está discutiendo? No lo tengo claro. ¿Podría explicarnos Maya Fernández qué quería decir exactamente? Y ahora permítanme recordarles, estimados amigos, les voy a recordar por segunda vez que hasta el 30 de este mes, en la galería, en el piso donde están las galerías de arte en el Parque Arauco, en la sala 007, se van a acordar por el 007. El último piso se llama Gesto Art Gallery. Hay una exposición de un colectivo que se llama Nómades. Son 18 artistas plásticos, escultores, pintores, y presentan sus obras. Hay de todos los tamaños, para todos los gustos. Son piezas en general muy bonitas, son muy buenos artistas. Y hasta el 30 de noviembre, así que si usted va al Parque Arauco para cualquier otra cosa, dése una vueltecita. Vaya al último piso, donde están las exposiciones, y vea. De repente se interesa en alguna pieza. Y como explicaba ayer, nada más agradable que tener un muro, no con cualquier porquería puesta ahí, sino que con arte de verdad. Y algunos, si quieren, lo pueden ver también como una inversión. El arte nunca pierde su valor. Por último, tiene un valor de uso que es contemplarlo, que es tan duradero como dura la vida de uno. Y ahora paso así a mis temas publicitarios convencionales, normales. Parto con inviertanusa.cl, que es un sitio en internet, obviamente, que lo lleva de la mano a hacer inversiones en Estados Unidos. Conocen la mecánica para hacer inversiones en ese país y además tienen ofertas específicas. Tienen una cartera de posibles inversiones inmobiliarias, terrenos, casas, departamentos, en todas partes en Estados Unidos, mobiliarias, o sea, inversiones financieras, 3.500 franquicias para que usted coja la que más le podría interesar para meter su dinero. Fuera de eso, si usted lo quiere, y probablemente lo querría, le abren una cuenta corriente en dólares, por supuesto, en un banco norteamericano. En 2 semanas está listo. Y le consiguen una visa de residencia si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos para manejar ahí directamente su inversión. En Estados Unidos últimamente se han puesto más difíciles con las visas de residencia. Pero no así para los inversionistas, para los grandes profesionales, para los tipos que son un aporte para la ciencia, las artes y para la economía. Así es que ya saben. Continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados expertos en temas civiles, como son la mayoría, y que garantizan la mejor atención posible y muy buenos resultados. No pueden garantizar un 100% de victorias, eso depende finalmente de la resolución de los jueces, pero obviamente que los mejores abogados, los mejores buffets tienen una tasa mucho más alta de éxitos legales que otros. Y Salinas y Ojeda se especializan. Temas de divorcio, por ejemplo, con todas las complicaciones y anexos que tiene, temas de herencia. ¿Quién no ha visto una pelea de familiares que salen no se sabe de dónde, disputándose todo? Y si el fallecido, si el finado tenía bienes importantes, salen a reducir los cuchillos. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, ahí está la dirección internet de ellos para que los contacte. Y no olviden, amigos, que ajedrez, espacioajedrez.com, no solo le entrega una caja con todo lo que se requiere para jugar ajedrez, muy bien hecho, un tablero muy bien hecho, piezas muy bien hechas, con un manual para los niños, sino que además viene incluida 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, que tiene un montón de cosas muy entretenidas. Lo mismo el reloj digital,
3 licencias para entrar ahí. No les voy a repetir mi discurso eterno sobre los beneficios del ajedrez para niños y grandes, porque ya me lo han escuchado muchas veces. Solamente les cuento que próximamente, los está preparando Pablo Tolosa, el creador de este sitio, va a ofrecer nuevos cursos de ajedrez. Los que ha dado este año han sido muy exitosos, la gente está muy contenta, los niños especialmente están muy contentos. Pablo es un excelente profesor, hace ver el tablero, las piezas, el juego de una manera completamente distinta, realmente. Y continúo. El presidente Piñera, a propósito de buenas cifras de recuperación de empleos, bastantes se han recuperado, algo así como entre 700 y 800 mil empleos en este último tiempo. Claro, se habían perdido 2 millones, se van a tener que recuperar porque son actividades, muchas de ellas van a volver a funcionar y requieren gente, otras lamentablemente se van a haber quedado en el camino, otras van a ser nuevas, van a haber aparecido por la pandemia, como esta especie de ya industria importante que es la distribución a domicilio, la compra online. Toda clase de cosas ahora se pueden comprar online, es impresionante, hasta el pan. Bueno, Piñera dice que está, y lo repitió varias veces, esta frase tan conocida, un poco cliché, la luz al final del túnel. Es un cliché por lo demás, bastante correcto, ¿no? No necesariamente los clichés son incorrectos, simplemente son repetitivos, eso es lo que caracteriza un cliché. Dice que se está viendo la luz del final del túnel. El problema es, o más bien dicho, lo que hay que examinar es qué clase de luz es la que está al final del túnel. Porque que el país se va a recuperar del estado en que quedó en un momento dado en julio, especialmente estaba la cosa realmente muy mal, que el país va a salir de ahí, que van a partir de nuevo muchas actividades, que van a aparecer otras nuevas, que se van a recuperar empleo. Eso es natural. Es natural, responde simplemente a la necesidad de la gente de sobrevivir. Tenemos que hacer negocios, tenemos que trabajar, tenemos que ganar plata para comprar nuestros alimentos, tenemos que vender los productos que fabricamos para lo mismo. El instinto de supervivencia, digamos, garantiza que vamos a salir adelante, que vamos a empezar otra vez a salir cascando para adelante. Pero ¿cómo? Esa es la cuestión. ¿Cómo va a ser esa luz? Destellante, cegadora, maravillosa, un sol saliendo así por el horizonte. O va a ser una luz media cagonceta, un farol, una linterna, alguien que prendió un fósforo. Porque resulta que sí, vamos a recuperarnos, pero hay muchos caminos posibles, muchas formas distintas de recuperar, muchos finales de túneles diferentes. Podemos recuperarnos maravillosamente, voy a ponerme en el caso extremo de bueno, maravillosamente con una economía que crezca aún más rápido, con mejores prácticas empresariales, mejores prácticas laborales, sindicatos más cooperativos y no solamente conflictivos, gente dedicada ahora como si hubieran tenido una iluminación, una revelación dedicada con más tesón a hacer su pega y hacerla mejor. Y pueden llegar más inversiones. Ese sería el cuadro como de película, ¿no es cierto?, con happy end. Pero también podemos tener en el otro extremo una economía repleta de restricciones, más cargas impositivas, amenazas, un clima que no da mucha seguridad a los inversionistas, menos desarrollo de lo que podría ser, muchas menos inversiones en las que podría ser, mucho menos recuperación del empleo de lo que podría ser, mucho menos creación de nuevas actividades de lo que podría ser. En otras palabras, podríamos salir del túnel pero en 4 patas, arrastrándonos. Y la luz, un fosforito prendido. Y entre estos 2 extremos que he mencionado hay muchas posibilidades intermedias. ¿Cuál va a ser la que se va a constituir en el escenario en que vamos a estar viviendo el año próximo? ¿Cuál va a ser el escenario del año 21, 22 y siguientes? Uno mediocre, uno tipo Chile 1950 y tanto o 60 y tanto, con un crecimiento muy pequeño, o casi cero, o el 1%, un crecimiento tipo Michelle Bachelet, muchos conflictos laborales, muchas marchas, muchos reclamos, muchos paros, mucho encono contra los empresarios, muchas reglas restrictivas, que el medio ambiente, que los impuestos, que esto, que el otro. Esa es una posibilidad. Y claro, el país va a estar funcionando más de lo que estuvo funcionando en julio, pero a media máquina, o un cuarto de máquina. No creo que queramos eso.
Y luego hay otras opciones que son menos malas, pero tampoco tan buenas como la que mencioné al principio, ese mundo ideal. Entonces, ¿cuál va a ser esa luz al final del túnel? ¿Qué hacemos ahora que estamos todavía en el túnel para que esa luz sea deslumbrante, sea la mejor posible, salgamos en las mejores condiciones, de manera que podamos decir un día, la pasamos pésimo, pero nos sirvió de algo, salimos mejor, o como esa frase típica de que la adversidad nos hace más fuertes? ¿Qué hacemos ahora para que eso suceda, en vez de salir simplemente a medio morir saltando el túnel? Lamentablemente, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no veo qué podemos hacer, porque estas cosas son materia relativa a disposiciones legales, a las leyes que se formulen, a las iniciativas políticas. Y eso no depende de nosotros, depende del Congreso. Y sabemos cuál es la composición de ese Congreso. ¿Cómo lograr el mejor resultado posible, o uno de los mejores, un top 3, digamos, entre los resultados posibles buenos? Como ciudadanos comunes y corrientes, usted y yo no tenemos nada que hacer. Estamos totalmente entregados a las decisiones, a los proyectos, a los 10% adicionales, a los quórum, a qué sé yo, qué otras reglas. El día de mañana le toca a las ISAPRES, después aumentemos los impuestos a los ricos, aumentemos esto, pongamos cotos a los demás allá, eliminemos estas actividades porque son contaminantes, pongamos trabas por este otro lado. Y nada de eso depende de nosotros, lamentablemente. Así que yo personalmente creo que esa luz al final del túnel no va a ser ni el sol deslumbrante ni el fósforo prendido. Va a ser alguna cosa mediocre entre medio. Vamos a volver a la mediocridad de siempre. Eso es. Vamos a volver a lo de siempre. En el libro mío, Insurrección, en una parte yo hago un símil de lo que es este país. En cierto sentido, con una historia de una novela de ciencia ficción que se llama Sirio, de Olaf Stapledon. Si ustedes leyeron el libro, se recordarán la historia de la cucaracha tratando de subir por la pared de la tina de baño. Llega a cierta altura y vuelve al principio otra vez, se cae, vuelve a subir y se cae, como que tiene un límite absoluto, un imperativo categórico, dirían los filósofos. No puede pasar cierto nivel. Cuando lo llega, hay algo en él que lo hace, la fuerza de gravitación de su ADN, de su cultura, lo hace volver al principio, a la chantería del principio. Pero vamos a ver, pueden suceder accidentes históricos, es un concepto que he usado hartas veces. Los accidentes históricos a veces son positivos, es como ganarse el loto. Ojalá que nos ganemos el loto. Y paso a mi segundo bloque. Les cuento, amigos, que sigue vigente la promoción de los 60 días en el sur de Chile, por si usted compró o va a comprar un equipo de esta empresa, Miclimo, que ha sido premiada por las innovaciones en el campo de la climatización, con la instalación de dispositivos que lo hacen todo por usted. Calor en invierno, frescor en verano, filtrar el aire, funcionamiento con un mínimo de gasto de electricidad, nada de combustión, nada de humo, nada de contaminación, nada de peligros. Silencioso, maravilloso. Ahora, en el sur, si usted compra este equipo y por algún motivo lo quiere devolver, tiene 60 días para hacerlo con devolución del dinero. En el sur. En el resto del país no, pero para hacerle franco entre nosotros, ni falta que hacer la promoción, porque nadie quiere devolver esos equipos. Nadie. ¿Quién quiere devolver una cosa tan buena? Y paso ahora a nuestro flamante auspiciador que está con nosotros hace un par de días, que es compreoro.cl, que es una excelente opción para obtener el mayor, más fuerte, invencible resguardo financiero, que es comprar oro. El oro es un valor, bueno, es el valor per se, por así decirlo. Fue el fundamento, y hasta en ciertas partes todavía es de algún modo el fundamento de los sistemas financieros, el oro, las reservas de oro. El oro este año ha subido un 30% su valor. El oro rara vez baja, casi nunca baja, oscila muy poquito, siempre está en un nivel muy alto. Compre oro. Usted puede comprar en Compre Oro unas pepitas, unos lingotes minúsculos de 10 gramos de oro de 24 quilates con un 99,9% de pureza, certificados, libres de impuestos, y que constituyen para usted, por así decirlo, una póliza de seguro
invencible, como les decía. Con una cosita que le cae en la yema del dedo, usted tiene medio millón de pesos. Con unas cuantas en la manito, tiene 10 millones de pesos. Con un poquito más, bueno, y así sucesivamente. Y compreoro.cl le ofrece también argollas de matrimonio de oro, por supuesto, 18 quilates. Hay una aleación, porque la argolla se puede, una cosa que tiene que tener más firmeza por el uso que tiene. Entonces hay una aleación, 18 quilates. Puede ser del modelo, la versión clásica o inglesa, no me pregunto cuál es la diferencia, no conozco estas cosas. Y puede personalizarse, tax free, etc. Hay muchas opciones con el oro. Yo le aconsejo que entre a compreoro.cl, reserve de forma confidencial y segura. Y otro de los productos nuevos que estamos con mucho gusto publicitando acá, dándoles a conocer, y son siempre, como he dicho, las personas, las empresas que se ponen, que nos honran con su confianza, son empresas que nosotros tomamos además porque nos parece que son un valor para ustedes. O sea, son cosas útiles, no estamos publicitando. Por ejemplo, Autopass. Este es un sitio en internet, autopass.cl. ¿Qué le ofrece Autopass? Que usted haga su transferencia de automóvil, compra o venta, mucho más rápido, sólidamente, con la solidez jurídica de una notaría, y sencillamente. En vez de tener que hacer usted el millón de papeles que se requieren cuando usted compra o vende un auto, que tiene que ir para acá, que tiene que sacar un papel allá, y al final de todo, en la notaría, Autopass se hace cargo de todo el papeleo. Usted todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría que eligió, y ya está todo listo, el papeleo listo, usted tiene que firmar ahí y buenas noches los pastores. Rápido, eficaz, sencillo, seguro. Autopass.cl. El rector de la Universidad de Chile, el señor Vivaldi, del cual varias veces me he referido porque me parece que sus conductas, sus dichos no corresponden a mi juicio, a mi humildísimo juicio, a lo que uno espera del rector de una universidad como la Universidad de Chile. Está quejándose a lágrima viva de la disminución de los presupuestos para lo que se llaman actividades de interés nacional, que son de distinto tipo. Dice él, aquí anoté casi textual, los temas presupuestarios, dijo, mientras le corrían las lágrimas, no pueden ser sometidos o discutidos en grupos restringidos. Me extraña, señor Vivaldi, porque usted es un académico, supongo que tiene una carrera, un cartón por algún lado pegado con un chenche en el muro, si no, no sería rector, ¿no es cierto? Entonces usted debiera tener suficientes quilates, a propósito de quilates, para aquilatar que hay cosas y discusiones que tienen que hacerse en forma restringida o de lo contrario no se llega a ninguna parte. ¿Se imaginan ustedes, estimadas amigas y amigos, que todos los grupos y personas que están asociados directa e indirectamente a alguna actividad que va a sufrir por necesidad, por lo que ha pasado en el país, una disminución, tuvieran voz y voto? ¿Creen ustedes que se podría disminuir un 1% el presupuesto de cualquier actividad? Todos considerarían que su actividad no puede ser tocada, como cree Vivaldi, de sus actividades de interés nacional. Las otras sí, las de nosotros no, pero todos dicen lo mismo, todos dirían lo mismo. Eso sí que sería una chacra. Hay cosas que tienen que discutirse en forma restringida, y con restringida no quiere decir prohibitiva, secreta, clandestina. Quiere decir, primero, que lo tienen que discutir especialistas, pues. Si estos los temas financieros, usted tiene que ser como mínimo economista, me imagino yo. No puede ir doña Juanita a discutir esos temas. Pongamos las cosas en su lugar. Y segundo, no pueden discutirse con todos los interesados porque entonces no se hace nada. Al señor Vivaldi parece que se le olvidó lo que estaba pasando en Chile. Dijo además que estas actividades de interés nacional que maneja la Universidad de Chile, que eso es lo que le duele, porque le están cortando a la Universidad de Chile 2.190 millones de pesos. Ese factor Mondo Lirondo, Sanchesco, una cantidad de plata, es lo que ha inspirado a Vivaldi a saltar al ruedo. Dijo además que estas actividades de interés nacional son importantes para la vida y el bienestar de los chilenos. Bueno, en teoría sí,
puede ser, muy probablemente, hay montones de cosas que son importantes para el bienestar de los chilenos, las panaderías haciendo pan, Álvaro Sala, mi amigo Álvaro Sala haciendo chistes para alegrar a la gente. Prácticamente yo diría que es muy difícil encontrar una actividad que no sea, en la sociedad, que no sea importante para la vida y el bienestar de la gente, ¿no? Si no, no existirían, pues. Pero además quiero decirle, no sé si al señor Vivaldi o a quien sea, que habría que investigar en este caso específico, cuán importantes para el bienestar de los chilenos o solamente son importantes para el bienestar de las personas que están involucradas en esas actividades. Porque lamentablemente, no solo en la Universidad de Chile por lo demás, sino que en el Estado central, cuando se ha investigado, como se hizo el año pasado o antepasado, qué pasa con tales y cuáles programas de interés nacional, o como sea que se les pongan de apellido para que suenen contundentes, potentes, importantes, ¿cuántas de esas actividades no se ha descubierto que son absolutamente inútiles, que no se ejecutan, que las platas que estaban presupuestadas se gastan en otras cosas, que los resultados son pobrísimos, paupérrimos? ¿Por qué tenemos que asumir que una actividad, porque se llama de importancia nacional, termina siendo de importancia nacional, termina siendo bien ejecutada por la Universidad de Chile, que es un organismo burocrático como tantos otros? ¿Está la Universidad de Chile en condiciones de asegurarle al país que cada una de sus actividades, todas ellas, son tan importantes? Por supuesto, el señor Vivaldi puede mencionar, y yo voy a decirle que tiene razón, esta actividad, esta y además acá, como importante. Pero pueden haber otras que no lo sean tanto. Tampoco las están eliminando, les están disminuyendo el presupuesto. Y por último, en casos de necesidad nacional, hay cosas que se tienen que cortar simplemente. Es como el presupuesto de una casa. Es importante para una familia en tiempos normales tener recursos para la entretención. Algo de dinero para ir una vez al mes siquiera al cine. Para salir a comer alguna noche. Claro, es importante para el bienestar psíquico esto. Pero si esa familia se encuentra con que están en cesante y que tienen un fondo mínimo, no van a ir al cine nomás, pues no van a ir a comer afuera. Van a guardar toda la plata para comprar alimentos, para pagar la cuenta de luz. Así que no llore tanto, señor Vivaldi. Guarde sus lágrimas para las penas de amor. Y no olvidemos que estos discursos sobre lo importante de algo, el beneficio que entrega lo demás allá, o el bienestar de los chilenos, hay que examinarlos en su ejecución. Repito, esto de en los detalles está el demonio. Habría que ver, efectivamente, cuál es el costo-beneficio de estas actividades y no preocuparse tanto de que se llaman actividades de importancia nacional. No hay que ser tan subido por el chorro, ¿sí? Seamos más humildes. Hay algunas actividades más o menos importantes, digámoslo así. Hay otras actividades que se les puede cortar el presupuesto por lo menos un poquito. ¿Ok? Y a propósito de clichés, y este sí que es un cliché maligno, pernicioso, engañoso, que se usó mucho, que se sigue usando en distintas ocasiones. Lo sacan a relucir políticos de todos los bandos. Es esto del perfeccionamiento de la democracia. Cuando se quiere justificar una medida es para perfeccionar la democracia. Con lo cual le están diciendo a usted indirectamente que si se opone o pone reparos es porque entonces usted no es un demócrata, puesto que no quiere perfeccionar la democracia. En otras palabras, usted es un pinochetista. Usted es un nostálgico de la dictadura. Y con esa amenaza salen con la suya, muchas veces, con su perfeccionamiento. Yo les he mencionado a menudo acá en este programa lo que ha ocurrido con los municipios a lo largo de la historia que tienen estos municipios desde la época de Elwin en adelante, en que sus autoridades fueron elegidas y se habló de perfeccionar la democracia, vamos a elegir a los concejales, vamos a elegir a los alcaldes. Faltó poco para que se decidiera elegir al director del museo, de la Biblioteca Nacional, no sé, por el Departamento de Aseo y Jardines. Había que perfeccionar la democracia. Ahora aquí tenemos otro caso, otro que se suma a los no sé cuántos que hay ya. El alcalde de
una comuna que se llama Sagrada Familia, cuya existencia yo desconocía, pero no tiene nada raro porque hay más de 300, está siendo procesado por fraude al fisco por 800 millones. Él y algunas otras personas del municipio también están metidos en situaciones irregulares. Flor de perfeccionamiento de la democracia. Y como he dicho otras veces, y reitero ahora, estos son los casos que se conocen, porque alguien denunció, porque casualmente llegaron de la Contraloría, porque hubo una denuncia, a revisar cómo están usando en Valparaíso, han estado haciendo en Valparaíso para dolor y molestia del señor Sharp, el joven alcalde, que dice que los desmanes en Valparaíso se empezaron a producir mucho antes de su mandato. Puede ser. Y a mí no me interesa culpar a tal o cual persona, no sé. Los porteños sabrán mejor que yo de la gestión de Sharp. En este caso, concretamente el alcalde de Sagrada Familia está siendo procesado por un fraude de 800 millones de multas no cobradas a personas que iban a sacar patente. Me imagino que con eso ellos atraían más gente, que también creo que ellos son cómplices en cierto sentido de una irregularidad, para sacar su patente ahí. Y esos fondos van para el municipio, ¿no? Donde se saca la patente, entiendo. Entonces se les ocurrió supongo, esta es una suposición, se les ocurrió esta ventaja. Venga a sacar la patente con nosotros, nos vamos a hacer los hueones con sus multas. Antes de entrar al último tema que tengo y después al libro que les voy a mostrar, un libro muy interesante, les recuerdo que Controller es una empresa, no voy a contestar el teléfono, es una empresa que se dedica a examinar cómo funciona el departamento de gestión de su empresa, donde normalmente hay problemas. Cotizaciones, la cuestión de los libros de contabilidad, las auditorías, los pagos de cotizaciones, los salarios, montones de cosas se mueven ahí en la parte de gestión y montones de problemas están siempre surgiendo. Controller fue creada como empresa para examinar los flujos, el funcionamiento de su área de gestión y encontrar las fallas y ponerles remedio. Y tienen planes para hacer eso con empresas de todos los tamaños. Los creadores de Controller y los que manejan Controller son contadores auditores que estuvieron 20 años trabajando en grandes empresas norteamericanas, conocen la cosa al dedillo, y no olviden una cuestión: estar 20 años en una empresa norteamericana es señal inequívoca de una gran capacidad profesional. Porque en esa sociedad el amiguismo y que el sobrino no sé quién, eso no funciona. Usted les parece mal a los jefes y en 5 minutos ya llegó un guardia de seguridad a acompañarlo a la salida mientras usted se lleva a la caja con las fotos. Bueno, estos tipos fundaron Controller, son expertos y van a cambiar la cara, el funcionamiento de su empresa. Y para cambiar la cara de su ropa, para que quede más limpia, suavecita y fragante, Lavoclub, el detergente biodegradable, hipoalergénico, que viene en un tanque de 10 litros, que se lo traen a la casa, que se lo reponen en la casa. Y ahora Lavoclub le ofrece también un suavizante y aromatizante. Es un producto distinto, no viene dentro del detergente. Es un producto distinto. Todas las señoras, todos los caballeros que lavan ropa, hace rato ya que están lavando primero con detergente y después echan a la máquina lavadora el suavizante con fragancia. Se ha convertido en una costumbre, una grata costumbre. Lavoclub, estimados amigos, lavoclub.cl. Y KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas por sus viajes, no piensa gastarlas, no va a viajar, no olvide que en cualquier momento la línea aérea donde usted tiene esas millas acumuladas se las va a borrar. No por maldad, es una práctica normal de las compañías que en un momento dado que usted no conoce, lo vuelven a todas las personas a la casilla inicial y usted se queda con un huevo. 0 millas acumuladas. Antes que eso ocurra, y si no piensa viajar o ocuparlas todas, véndalas en kmmillas.cl. Mire qué simple, kmmillas.cl. El último tema que quiero tratar, no sé si no es un tema contingente. Estaba leyendo hoy día, en el momento en que grabo este programa, el caso de este impresionante empresario, creativo, talentoso, genial, yo lo considero así, que es Elon Musk, que está desarrollando este automóvil eléctrico Tesla, que le ha puesto un empuje enorme a la cuestión del automóvil eléctrico, que ha creado una empresa que produce, diseña, construye, fabrica y manda al espacio
cohetes. Hace unos días atrás, la primera misión de la NASA en que hizo uso de una empresa comercial, la de Musk, para poner en el transbordador espacial a 4 personas. Es un tipo de gran talento que ha creado nuevas actividades y como resultado de las situaciones que se han vivido este año, como resultado de su tesón, de su intelecto, de su inteligencia, de las cosas que hace, los valores de sus empresas han subido enormemente y en este momento parece que es el tercer hombre más rico del planeta. Esta es la clase de personas que lamentablemente en Chile son vistos con sospecha. Bueno, aquí no tenemos Elon Musk, lamentablemente. Y es difícil que los tengamos porque el que emprende y el que por emprender en una cosa interesante gana mucho dinero, se convierte en sospechoso. Inmediatamente se dice a quién le robó, a quién mató. Elon Musk es el caso, en estado puro, no todos son iguales, de la persona emprendedora que con todo derecho y justicia se hace muy rico porque crea cosas que no habían y con crearlas trae bienestar no solo para él, no solo enriqueciéndose él, sino que enriqueciendo, por así decirlo, la civilización. Esta empresa de automóvil eléctrica no es la única, por supuesto. Hay muchas empresas en China, en Japón, en Alemania, que están metidos en este asunto. Pero ha sido importantísimo la empresa Tesla de Elon Musk para mantener, por así decirlo, en los titulares de la prensa, el gran concepto y ya realidad del automóvil eléctrico. No voy a discutir si sus autos son mejores que los de otras marcas, eso es un tema técnico que no me voy a meter. Pero el tipo ha creado empresas. Miles de personas están trabajando con muy bien pagados puestos, por lo que sé, desde la línea de producción hasta los departamentos de diseño, de ingeniería. Todas cosas que no existían las crea una persona que tiene talento, que tiene algún dinero inicial, da lo mismo, o que no lo tuvo, pidió prestado, que tiene inteligencia, que tiene iniciativa, que tiene disciplina y que tiene resistencia para aguantar las críticas, porque también en Estados Unidos nos faltan los tiradores chaquetes, los jodedores. Y ahí está. Y lo mismo yo creo que se podría decir del hombre que creó de la nada Amazon, que a millones de personas como yo, que les gusta leer, le ha abierto puertas que estaban completamente cerradas, porque todos dependíamos, cada uno en su país, de lo que los editores se les frunciera traer al país, normalmente con traducciones pésimas. Porque eso es lo que pasa. Y Amazon nos abrió las puertas a todo lo que se produce o se ha producido en literatura, en ciencia y en arte, en libros. Luego en formato digital. Luego está vendiendo otras cosas también. Y podríamos seguir así enumerando personas que se han hecho inmensamente ricas y con toda razón y justificadamente. Riqueza que además no se la comen. Nadie se puede comer la fortuna que tiene Elon Musk, que son como algo así como 115.000 millones de dólares. Nadie puede darse un almuerzo de 115.000 millones de dólares. Ese dinero, en muchos de estos inversionistas, el propio Bill Gates, va a dar a obras de caridad, a universidades, a proyectos, digamos, proyectos para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Otros se convierten en impuestos que también revierten en todos los ciudadanos. Estas personas, estos creadores de riqueza, no son como ese personaje de mono de Walt Disney, ¿no? El rico MacPato que tenía una piscina, ¿se acuerdan? Los que leíamos esas revistas de historietas de una piscina con monedas de oro. O sea, la riqueza se convertía en un objeto estancado. No, la riqueza circula, genera nuevas actividades, genera nuevos productos que nos benefician a todos. Usted seguramente, como casi todos los habitantes de este planeta, está bastante servido, ayudado, beneficiado, por ejemplo, por todas estas tecnologías digitales. Su iPhone que tiene en el bolsillo en este minuto. ¿Y de dónde salieron esas cosas? ¿Quién las creó? ¿Las creó un sindicato? ¿Las creó una coordinadora? ¿Las creó una primera línea? Las crean estas personas. Esos son los que crean las cosas. Esos son los que van impulsando el progreso. Por supuesto acompañados, porque no necesariamente inventan todo, de la gente que acogen, que incorporan a su iniciativa científicos, técnicos, ingenieros,
artistas incluso, etcétera. Grande Musk. Me parece un tipo admirable. Me gustan tipos como Musk. Me gustan tipos como Bezos. Me gustan tipos como Bill Gates. Y me importan todos los defectos que puedan tener. Pero han creado cosas que no existían y han enriquecido el acervo cultural, tecnológico y material de la humanidad. Y esas personas deben ser, si no admiradas, como mínimo respetadas y apoyadas. Y apoyar y respetar también a los jóvenes que todavía no han llegado a ser Bezos, ni han llegado a ser Gates, ni Musk, pero pueden llegar a serlo mañana y que están empezando sus proyectos. Ojalá que encuentren esos jóvenes, porque hay aquí en Chile, el ambiente cultural, mental, valórico que les permita crecer acá, sin que tengan que irse a otro lado, porque en Chile se encontraron con puros problemas. Lamentablemente hay miles de historias que a mí me llegan. Yo era esto, estudié informática, estaba creando este producto, entonces fui a tal repartición pública, fui a tal inversionista, fui a tal banco. Me hicieron tapa, me pusieron problemas, me fui. Estoy ahora en Silicon Valley. Les podría contar historias con nombre y apellido. Y estimados amigos, no olviden que si usted quiere vender su casa rápido, si quiere venderla finalmente, Hey es el hombre. Este es el corredor más rápido de Chile por sus métodos. Sabe además administrar arriendos. Si usted es rentista y ya está cabreado de... Usted sabe lo que significa ir a cobrar arriendos, ¿no? Pásele eso a Hey. Si usted quiere arrendarle a una persona que valga la pena, que no vaya a ser un ladrón, un sinvergüenza, que se lo encuentre Hey. Todo lo relacionado con bienes inmobiliarios, Hey. Y finalmente, amigos, SMF para limpiar sus pisos. No importa si su piso es un parqué al estilo antiguo, si es eso que llaman piso flotante o algo por el estilo, si es una alfombras por todos lados, si es moqueta en una oficina, si es piso duro, si es baldosa, si es hormigón, si es esto, lo demás allá. SMF tiene productos específicos para cada tipo de piso para que usted con ese producto deje sus pisos impecables, brillantes y bien mantenidos. No olviden que un piso feo, sucio, cochino, da muy mala impresión. O sea, es para salir arrancando. Hay oficinas que la moqueta ya está tan raída y está llena de polvo y mugre y uno imagina que hay ácaros por todos lados y uno ya no si quiere arrancar de ahí. No es un buen lugar para trabajar, no es un buen lugar para hacer negocio. SMF, limpieza de pisos. Y finalmente, amigos, el libro de hoy. Hace unos pocos programas atrás les mostré un libro que se llamaba La Casa de la Sabiduría, que así se llamaba en el mundo árabe, siglo VIII, IX, X, una universidad, la Casa de la Sabiduría. No sé árabe, así que no me acuerdo cómo se dice en árabe. Y les mostré un libro que se llamaba así, que mostraba el aporte de los árabes en la transmisión de conocimientos hacia Europa. Este libro trata de un tema más o menos parecido, aquí no están metidos los árabes tan directamente, que es este libro, Los comienzos de la ciencia occidental. La tradición científica europea en filosofía, religión y el contexto institucional desde la prehistoria hasta el año 1450 de David Limber. Este es un libro muy interesante y un libro que responde a una pregunta que más de alguno de ustedes se habrá hecho alguna vez. ¿Por qué en Occidente la ciencia se desarrolló como se desarrolló y llegó a ser tan importante y le dio por un buen lapso la hegemonía a Occidente, específicamente a Europa, especialmente en los siglos XVII, XVI, XVII, XVIII, XIX, parte importante del XX, sigue siendo, aunque ya no tanto en Europa como en Estados Unidos, pero la civilización occidental, ¿por qué en esa civilización se desarrolló, fue tan importante como núcleo, como semilla, y produjo tantos cambios y tantos beneficios y tantas consecuencias, mientras otras sociedades sofisticadas como la sociedad china, donde en algún momento se inventaron cosas incluso antes que en Occidente, la ciencia no se desarrolló realmente como ciencia, entendiendo ciencia como una actividad acumulativa en el tiempo, sistemática, articulada, para entender un campo de la experiencia humana. Porque conocimientos así puntuales de muchas cosas
todas las sociedades los tienen por razones de supervivencia. Los egipcios podían construir pirámides porque tenían algunas nociones de matemática. Sabían más o menos cuánto era el radio, cuánto valía el pi, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cabe el radio en una circunferencia? Nosotros sabemos que es 3,1416 y siguen una serie de decimales. Ellos a la chunte poniendo unos palitos era como 3 y algo. Y habían otros conocimientos, seguramente de mecánica elemental, el uso de palancas, el uso de niveles, de rampas, que tenían que usarlas para construir las pirámides. Pero eso no es matemática, eso no es ciencia matemática. La ciencia matemática la desarrollan los griegos, que ya son, por así decirlo, los que dieron el puntapié inicial en el desarrollo de la ciencia occidental. Nosotros tenemos un parentesco muy grande con los griegos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ahí y no en otras partes? Bueno, ahí está este libro. Muy interesante el por qué. Yo hace un tiempo atrás, y con esto termino el programa de hoy, mientras escuchaba una pieza, creo que de Johann Sebastian Bach en YouTube, donde uno encuentra toda la música, todas las versiones, a veces simplemente la grabación, a veces el espectáculo mismo, la sala de concierto. Yo prácticamente ya no escucho CD, ni ningún otro, ni radio. YouTube, ahí escucho la música y la veo muchas veces. A veces veo los comentarios. La música que había escuchado en esa oportunidad era una maravilla que se llama El arte de la fuga, donde están puestas ahí en su corazón las más recónditas bellezas del arte musical. Estaba leyendo los comentarios y de pronto vi el comentario de una persona de un país oriental. No sé, no me acuerdo si era chino, japonés o de dónde, pero el apellido, la firma estaba en su idioma, pero el texto estaba en inglés y que lo pude leer, y manifestaba su respeto y admiración y cariño por esta civilización que ha creado esta música. Porque, así como la ciencia, la música es la gran creación de la civilización occidental. La gran creación. Y la ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo? Los principios de la ciencia occidental en este libro que usted va a encontrar en Amazon. Es un libro muy bien hecho, buen papel, bastante largo, muy detallado. Hay una que otra formulita matemáticas y geométricas, pero muy poco. No es necesario ser especialista en eso para entender y seguir esta historia apasionante del principio de la ciencia, las primeras semillas, las universidades en Europa que empiezan a aparecer ya en el siglo XI, XII en Europa, en París, en otras partes, y empieza a formarse esta específica institución que es la universidad, el lugar donde se juntan estudiantes, profesores, investigadores, y se empieza a acumular un corpus científico que se transmite, que se comparte, que se perfecciona, que crece, que decrece, que pega saltos paradigmáticos. Esa es la ciencia. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. No olvidéis, amados hermanos, mi libro Insurrección. Ya van quedando muchos menos ejemplares. Estamos llegando al final estamos ya en el raspado la olla. Los temas que trato acá en este libro, por si acaso, son todos los que me parecieron propios descriptivos, narrativos de lo que sucedió en Chile a partir de octubre del año pasado, con un análisis que vincula incluso nuestros procesos a procesos universales que se están dando en otros países, etc. También el libro de Osvaldo Cifuentes, Historia de la Filosofía, quedan muy pocos ejemplares. Les recomiendo que, si están interesados en eso, Historia de la Felicidad, perdón, no de la filosofía, pero en el fondo es una historia de la filosofía, parcialmente. Historia de la Felicidad, también les quedan muy pocos ejemplares. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Y mañana, jueves, vamos a hacer un programa con Nicole Rodríguez, que está en este momento de corresponsal nuestro. Ya les voy a contar dónde, se los voy a contar el mismo día. Nos vemos.